Tres, dos, tres. Buenas tardes. Un saludo cordial a todos. En estos momentos se está grabando esta videoconferencia, que es nuestra segunda actividad sincrónica del día de hoy. 9 de junio. Estaba programada para el día de ayer, pero tuvo por problemas específicos de conexión. Tuvo que ser reprogramada para el día de hoy. Esta es la videoconferencia que va a estar quedando grabada. Tiene que ver todo lo que es eh, los modelos contables. Hablar un ratico de los modelos contables, o mejor dicho, de la primera evaluación sumativa, la cual terminó el día sábado eh, de la semana pasada, que fue evaluada el día lunes de mi parte. ¿Ok? Entonces me gustaría que un poquito conversáramos. Como no se ha conectado ninguno de los participantes, voy a dejarla grabada. ¿Ok? Va a aparecer en la pantalla la foto mía. Y de todas maneras voy a hacer unos tips. En algún momento voy a compartir pantalla para que ustedes más o menos vayan verificando cómo o cuál es la intención de esta revisión de la primera evaluación. ¿Ok? En primer término, nosotros hablamos de lo que es los modelos contables. ¿Qué se pide en la evaluación? En la evaluación se pide que que se elabore un cuadro comparativo de lo que son los modelos contables que se utilizan el día de hoy con los que fueron utilizados al principio, partiendo de los conceptos principales de lo que los modelos contables como tal. ¿Ok? Pero primero tenemos que nosotros tener en cuenta qué es un modelo. ¿Ok? ¿Qué es un modelo? Un modelo que tengo un problemita aquí técnico, ya vamos a conversar del momento. Modelo. Ok. ¿Qué es un modelo? Un modelo, ¿o qué sería para ustedes un modelo? Yo lo dejaría en este momento como pregunta, pero lo voy a responder porque ya que esto va a quedar grabado, tengo que hacerme la pregunta ya que no hay ningún participante al que yo le pueda, mm, que me esté dando algún tipo de respuesta. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que ver que un modelo generalmente es denominado una representación de la realidad. ¿Ok? Eso es un modelo. Eh, Explica un determinado comportamiento a la evolución de un proceso. ¿Ok? Eso es lo que es un modelo. En cuanto a lo que es un modelo contable, se representa una realidad también. Una realidad para explicar y mostrar la evolución de los estados contables para obtener una descripción más completa de la realidad que pueda nosotros permitirnos entender o tener una base para la toma de decisiones por parte de, de nosotros como administradores en el control de la gestión. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, supongamos que no estudiamos la información contable
de un ente, sino un ser humano. ¿Ok? En función de los parámetros que utilice para definir a un ser humano, objeto de nuestro estudio, tomamos como ejemplo que determinamos 4 parámetros en delimitación de ese ser humano: el sexo, masculino o femenino, la raza, si es blanco, negro o amarillo, la etapa madurativa, si es un adulto, si es un infante, si es un adolescente, los rasgos del carácter, si es introvertido, si es extrovertido, si es tímido, si es nervioso. ¿Ok? Eh, si el cambio, elijo una segunda, la segunda, el ser humano, objeto de estudio sería una mujer de raza blanca, eh, en etapa de la niñez, muy tímida, y así podríamos hacer un gran número de combinaciones, ¿ok? Si uno toma la primera, sería un hombre X, eh, un hombre negro, adulto, extrovertido, por ponerte un ejemplo. En los estados contables tenemos que regirnos con determinados parámetros para definir un número contable serio, ¿ok? La diferencia es que en el ejemplo anterior todas las combinaciones son posibles. En los modelos contables no podemos estudiar todas las combinaciones, ya que algunas de ellas son incompatibles entre sí. Por ejemplo, el uso del criterio capital físico es incompatible con la evaluación del costo histórico. ¿Ok? Entonces, ¿qué parámetros determinan un modelo contable? Los parámetros que determinan un modelo contable es la unidad de medida, el capital a mantener y la evaluación de cierre. ¿Ok? La unidad de medida puede ser en moneda o moneda en cuenta homogénea. El capital a mantener es el capital físico, el capital financiero. Y la evaluación de cierre son los valores históricos o el valor corriente, el valor actual. Cada parámetro elegido se va a ver encastrado uno con otro para representar un determinado modelo. ¿Qué es la unidad de medida? Porque tenemos que definir estos parámetros, cada uno, para poder entenderlo. ¿Qué es una unidad de medida? La unidad de medida que se utiliza, o cuál es la unidad de medida que se utiliza para evaluar el patrimonio. En este punto, la empresa presenta información de muy diversas características, por lo tanto son heterogéneas. Los bienes los puedo contar en unidades, kilos, litros, los créditos por montos y así, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que es indispensable encontrar un denominador común para expresar la información de manera la pueda agrupar y pueda comparar. Y así sucesivamente vamos a hacer con todos los parámetros que determinan el modelo. ¿Ok? Con el capital a mantener, con la evaluación de cierre, etc. Existen, como lo indiqué cuando hablaba de la unidad de medida, que puede ser la moneda en cuenta o la moneda en cuenta homogénea. ¿Qué es la moneda en cuenta heterogénea o nominal? Son las mediciones contables que quedan a sus valores originales. Se puede tomar como unidad de medida si no existe inflación. ¿Por qué? Porque si existe inflación, la inflación es una variable que la haría cambiar. ¿Ok? La constante, la moneda constante, es la que lleva, eh, donde la inflación provoca los efectos en los estados contables, distorsionando los saldos de la cuenta de los estados contables.
Capital a mantener. Cuando hablamos de capital a mantener, todos sabemos que el capital es la diferencia entre el aporte de activos y los pasivos. Eh, la deuda como tal de la empresa con los propietarios no es comparable a una deuda con terceros, ya que ellos tienen el derecho de recibir el interés por el préstamo. ¿Ok? La ley de sociedades comerciales o la ley mercantil, ¿ok? Nos da, nos hace mucho énfasis en este tema. Hay dos criterios a seguir: el mantenimiento del capital financiero o el mantenimiento del capital físico. ¿Ok? Y así sucesivamente. El criterio de evaluación, ¿ok? Evaluar significa darle valor a algo, ¿ok? Por lo tanto, existen valores como valor de costo, el costo histórico, el valor corriente, el valor neto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo que se quería en esta tarea o en esta primera evaluación? Lo que nosotros queríamos, o sea, lo que yo como su facilitador virtual quería en esta tarea o en esta actividad sumativa, lo que quería era yo que ustedes me hicieran la comparación de cómo se veía la actividad, o mejor dicho, cómo se veía, o cuáles eran los modelos contables que regían hace unos años y con esta nueva era de la tecnología, cómo ha variado o si ha tenido alguna variación, ¿ok? O simplemente se han renombrado, le han dado otro tipo de nombre. Esto a nivel general como una teoría específica, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes estén muy pendientes de lo que se dice o de lo que se pide en cada una de las actividades sumativas. Especialmente porque las actividades sumativas, generalmente, yo, como facilitador virtual, solicito que sea un análisis de un tema específico. Y cuando yo abro un cuadro comparativo, el cuadro comparativo a nivel de estos términos contables, abre mucho el abanico para poder entender eh, cómo es el proceso contable en el día de hoy y cómo están encadenados, ¿ok? O están establecidos en un modelo específico, o porque en lo que son las empresas utilizan modelos contables específicos, ¿ok? En términos generales, las tareas estuvieron bastante aceptables, aunque no hemos podido, o sea, o no se pudo establecer un parámetro específico para decirles a ustedes, sí, mira, en términos generales estuvo perfecta la tarea porque todos sacaron buena nota, pero en realidad me, no, no percibí, sino en algunos casos, que se preocuparon por el análisis y por entender lo que estaban expresando en el cuadro comparativo. ¿Okay? Yo los invito a que seamos más diligentes, que seamos más analistas en un sentido propio de la palabra, ¿ok? Que podamos interpretar cada uno de los conceptos que se establecen en algún tipo o cada una de las definiciones que se establecen en los libros o en lo que nosotros buscamos en Internet. Acuérdese que la definición viene dada por alguien, pero el concepto es la interpretación de esa definición, cómo lo vemos nosotros, cómo lo
o qué concepto tenemos nosotros de eso, cómo los conceptualizamos. Perfecto. Entonces, fíjense, está muy, muy triste. De verdad me llama mucho la atención de que tengamos esta oportunidad con estas actividades sincrónicas y no podamos tener un feedback, ya que no se han conectado, pero me gustaría tener su opinión. Esto va a quedar grabado y yo lo voy a montar en YouTube. Les enviaré el enlace en todo lo que es la zona del profesor, en el foro de anuncios, para que ustedes puedan escuchar todo esto que yo estoy conversando con ustedes y podamos nosotros, la próxima, pues son 4 actividades sincrónicas, la próxima actividad sincrónica, poder tener un momento específico donde podamos tener un feedback más grande. Y ahí yo le hablaré más de lo que tiene que ver con el tema de la segunda evaluación y los términos contables a nivel de modelo contable. ¿Okay? Por mi parte, voy a terminar aquí la grabación. No fueron 30 minutos como yo quería, pero en términos generales eso era lo que quería dar. A los que obtuvieron buenas calificaciones, yo les pido que sigan así y a los que podemos mejorar, que intentemos mejorar en la segunda actividad sumativa. Un abrazo grandote para todos y bueno, que Dios me los bendiga.